Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 347. Los comerciantes convocados. Una mañana, varios días después, Fran notó que la ventisca se había debilitado considerablemente. Dejó a un lado las cajas que había preparado para Ferdinand, y en su lugar tomó un libro. Lady Rosemaine, ¿vamos a los aposentos de la directora del orfanato? Puede leer mientras esperamos a que lleguen los demás. Y así partimos, dejando que Sam se pusiera en contacto con Ferdinand. En el camino nos cruzamos con Gil, que venía a decirnos que pronto llegarían las compañías Plantin y Gilberta. Me puse a leer en cuanto llegamos a mis aposentos, que habían sido calentados con antelación para que estuviéramos listos en cuanto llegaran Beno y los demás. Fran me llamó poco después. Han llegado, Lady Rosemaine. Cerré mi libro e inmediatamente vi una gran multitud subiendo las escaleras. Beno, Mark y Lutz de la compañía Plantin, Otto, Theo y León de la compañía Gilberta, y Gustav con 2 ayudantes del gremio de comerciantes. Nos sentimos honrados, más allá de las palabras, de disponer de un momento de su tiempo, dijo Gustav, en calidad de representante del gran grupo. Estaba rígido por la ansiedad, como era de esperarse de alguien a quien se le encomendaba una gran tarea que debía culminar con éxito, sin importar las circunstancias. Eché un vistazo a todos los reunidos y luego les hice un gesto para que tomaran asiento. Lady Rosemaine, me gustaría solicitar humildemente una explicación más detallada de lo que comentaba en su carta, dijo Beno, a quien aparentemente se le había encomendado tomar la iniciativa. Esto tenía sentido, ya que estaba más cerca de él que de los demás adultos. Dado que Gustav y sus ayudantes estaban aquí, comencé con lo más básico de la sociedad noble. En todos los ducados, los niños nobles comienzan a aprender en la Academia Real cuando cumplen 10 años. Continuó explicando que los ducados se clasificaban según su influencia, que las calificaciones de los estudiantes influían en dicha influencia, y que el archiduque me había ordenado elevar la clasificación de Ehrenfest mientras asistía como candidata a archiduque, concretamente mediante el aumento de las calificaciones medias de nuestro ducado y el establecimiento de tendencias. Ehrenfest espera difundir como tendencias en todo el país productos como el rincham, las horquillas, las recetas, los utensilios de cocina, el papel vegetal, la tinta y el papel. Todos estos son inventos míos, por supuesto, así que Ehrenfest eligió esperar a que yo despertara antes de poner en marcha este plan. Y eso significa que ya has empezado a difundirlos en la Academia Real, observó Beno. Por sus ojos entrecerrados, me di cuenta de que quería esta información mucho antes, pero eso no había sido una opción. Recibí estas órdenes justo antes de partir hacia la Academia Real, por lo que no tuve tiempo de contactar con nadie. ¿Los eruditos no te avisaron? Recibimos mensajes en los que se nos ordenaba no permitir la entrada de rincham, horquillas o libros fuera del ducado. Afortunadamente, predijimos que esto llevaba a planes de distribución generalizada, así que ya nos hemos preparado lo mejor posible. No esperaba menos de ti, Beno. Tu perspicacia para los negocios te ha servido una vez más, dije. Sabía que podía contar con que Beno se había preparado para ampliar su negocio a pesar de que las instrucciones decían que había que mantener los productos dentro del ducado. Entonces, ¿cuál es el estado actual de estas tendencias?, preguntó Beno. ¿El hecho de haber regresado significa que ya son ampliamente conocidas? En primer lugar, estoy optando por difundir los productos gradualmente a lo largo de mi estancia en la Academia Real, en lugar de difundirlo todo de golpe en mi primer año. De este modo, Ehrenfest seguiría siendo una fuerza influyente de larga duración en lugar de un mero destello. Otto asintió fascinado. Como ha sugerido, estoy seguro de que Ehrenfest atraerá a muchos comerciantes, que encontrarán nuevos mercados cada vez que la visiten.
También creo que los nobles de otros ducados empezarán a llegar para examinar los productos ellos mismos. Ehrenfest recibe pocos visitantes de otras partes del país, así que predigo que esto provocará un gran cambio dentro del ducado. Como alguien que tenía experiencia en recorrer todo el país como comerciante ambulante, Otto sabía de lo que hablaba. En comparación con sus vecinos, Fremeltag y Arensbach, Ehrenfest tenía menos atractivos para los visitantes externos, lo que significaba que los nobles de otros ducados rara vez nos visitaban. Sobre todo, ahora que solo podían entrar los nobles con la aprobación directa del archiduque. Ahora que lo menciona, supongo que apenas he visto aquí a nobles de otros ducados. Este año, voy a repartir rincham, horquillas, pasteles y papel vegetal por toda la Academia Real. Son todas cosas que uso regularmente, y eran temas fáciles de discutir en las fiestas de té. ¿Sería razonable decir que su popularidad entre los nobles de Ehrenfest también influyó en su decisión? Preguntó Gustav, acariciando su barbilla. Respondí con un enérgico asentimiento. Además, creo que sería relativamente sencillo construir nuevos talleres para ellos, dije. Querremos sacar el máximo provecho de nuestros productos antes de que sus métodos de producción se extiendan y el resto del ducado se ponga al día tecnológicamente. También espero que otros ducados empiecen a fabricar productos similares en cuanto se conozcan sus métodos de producción. Todos los productos que proponía eran cosas que Lutz y yo habíamos fabricado cuando éramos niños pobres en la ciudad baja. Para reproducirlos, lo único que se necesitaba saber era el método de producción. Todo lo demás era sencillo. Por eso quería sacarles todo el dinero posible antes de que se pusieran de moda en todo el país. Otto asintió con una expresión sombría en su rostro. Representaba a la empresa Gilberta, que vendía rincham y las horquillas. Una vez que la difusión de los productos que otros ducados pueden reproducir comience a disminuir, pienso difundir la imprenta. Nuestras prensas no son en absoluto fáciles de preparar, y ni siquiera son comunes en Ehrenfest todavía, ¿verdad? Tardarán bastante tiempo en extenderse por otros ducados, y será entonces cuando su existencia salga realmente a la luz. Nos aseguraremos el monopolio de la impresión durante un buen tiempo si conseguimos mantener en secreto el método de producción. Benno asintió esta vez, aunque en contraste con Otto, su expresión era de máxima aprobación. Deseo aumentar el número de imprentas en Ehrenfest, expandiendo la industria de tal manera que otros ducados vean nuestros libros en la Academia Real en los próximos años y luego nos traigan manuscritos para imprimir. En realidad, me gustaría difundir los libros lo más lejos posible en el menor tiempo posible, pero Lady Rosemaine, ser demasiado apresurado suele ser perjudicial para los negocios. Creo firmemente que debemos tomarnos nuestro tiempo, permitiendo que la industria de la imprenta se extienda por la sociedad de forma lenta pero segura. Esas fueron las palabras de Benno, pero me di cuenta de que en realidad quería decir, un momento. Primero hay que sentar las bases. La completa falta de alegría en sus ojos rojos y oscuros a pesar de su educada sonrisa fue suficiente para confirmarme que no estaba muy lejos de la verdad. En todas las fiestas de té a las que he asistido, los nobles han elogiado nuestros rincham y nuestras horquillas, al tiempo que han elogiado los pasteles de libra por ser muy agradables de comer a pesar de su aspecto rústico. Los elogios a estos productos provienen de Klassenberg y de los profesores de la Academia Real, así que imagino que pronto habrá muchos ducados pisándonos los talones por ellos. ¿Klassenberg? ¿Un actor tan grande está involucrado? Gustav respiró, sus ojos se abrieron de par en par ante mi revelación. Seguramente estaba familiarizado con los nombres y rangos de otros ducados, teniendo en cuenta que estaba involucrado en la mayoría de las importaciones y exportaciones que se hacían en Ehrenfest. En cambio, Benno y Otto respondieron a algo que no era el nombre de Klassenberg. Lady Rosemaine, ¿de qué manera se involucrarán otros ducados en el futuro próximo? La temporada de socialización en la Academia Real aún no ha comenzado, pero tuve que apresurarme a volver a casa después de terminar mis clases para participar en el ritual de dedicación. Así, solo he tomado el té con una candidata a archiduque de Klassenberg, algunos profesores y el segundo príncipe. No sé cómo se desarrollarán las cosas en mi ausencia. Lady Rosemaine acaba de decir que solo ha tomado el té con un estudiante de un ducado mayor, profesores y un miembro de la realeza. ¿Significa eso que? Gustav se quedó callado,
su rostro palideció mientras miraba a Otto. Sus instintos eran tan buenos como cabía esperar de alguien que había hecho muchos negocios con nobles mientras ejercía de maestro del gremio de comerciantes. Efectivamente. Quiero que la compañía Gilberta haga una horquilla para el segundo príncipe, para que se la entregue a la mencionada candidata a archiduque de Klassenberg para su ceremonia de mayoría de edad. No solo Gustav, sino también sus sirvientes se estremecieron ante lo absurdo de mi petición. Lanzaron miradas de compasión a Otto, pero éste ni siquiera reaccionó. ¿Podría pedir más detalles sobre su color de pelo y el color de lo que piensa llevar? El cabello rubio tiene una gran variedad de tonos, dijo Otto, instando a su sirviente Theo a prepararse para escribir mi explicación. A menudo se la compara con la mismísima diosa de la luz. Su pelo es de un color similar al de Lutz, e imagino que se volverá aún más parecido cuando empiece a usar Rincham. Su traje será rojo, a la manera de Gedul. A partir de ahí, discutimos qué flores deberían acompañar a los coralies rojos, y el tamaño que deberían tener, etc. Otto, ¿entiendes la situación?, preguntó Gustav con incredulidad, con una ligera mueca en su rostro. Esta horquilla se ofrece a la realeza. Sí, pero ¿de qué hay que preocuparse? Al príncipe le gustó la horquilla que llevaba Lady Rosemaine. Dado que somos el único ducado que las fabrica en este momento, si producimos la mejor horquilla que la compañía Gilberta haya fabricado, será técnicamente la mejor horquilla del país. Por no hablar de qué. Otto miró la horquilla que llevaba. Era una que Turi había hecho para mí mientras dormía. Las artesanas de la compañía Gilberta van mejorando con cada horquilla que desarrollan, a medida que encuentran nuevas técnicas e idean nuevos patrones florales, continuó. Estoy muy orgulloso de ellas. Si utilizamos el hilo de mayor calidad y hacemos que nuestras artesanas más hábiles utilicen todas las técnicas que han desarrollado, estoy seguro de que seremos capaces de satisfacer las expectativas tanto de Lady Rosemaine como del príncipe. Pero Klassenberg y la realeza son, comenzó Gustav, aún insatisfecho. Era el único entre ellos que comprendía firmemente la gran diferencia entre Ehrenfest y Klassenberg. Benno se encogió de hombros. Maestro del gremio, piense en el panorama general. Servir a una candidata a archiduque de Klassenberg y a un miembro de la realeza no es más intimidante que servir a alguien como Lady Rosemaine, dijo en un tono de falsa cortesía. Es una comparación terrible, Benno. No importa si son de Ehrenfest o de un ducado extranjero, el fracaso no es una opción. Todos los nobles pueden aplastarnos como insectos. Simplemente en virtud de su nacimiento superior, los nobles podían obligar a los comerciantes plebeyos a hacer casi todo lo que quisieran. Benno llevaba eso a su conclusión lógica y decía que, para los comerciantes, servir a un ley noble de Ehrenfest era prácticamente lo mismo que servir a la realeza. No podían permitirse el lujo de meter la pata con ninguno de los dos. Ese es el tipo de valor absurdo que me gusta ver. Dado que solo entregarás la horquilla, trabajar para la realeza podría ser incluso más fácil, señalé. Era una orden mía, y trabajar conmigo era mucho más fácil para ellos que trabajar con cualquier otro archinoble. Por no mencionar que no tendrían que tratar con el destinatario directamente, aquí solo iba a sufrir Sylvester. Lady Rosemaine, ¿cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo es su ceremonia de mayoría de edad? Las ceremonias de mayoría de edad en la Academia Real tienen lugar al final del invierno. Tendrás que haber completado la horquilla antes de entonces. Entendido. Con el pedido de la horquilla de Eglantine ya realizado, sentí que me había quitado un peso de encima. Decidí que era hora de cambiar el tema de conversación. Ahora, en cuanto al papel vegetal, el nombre existente revela inmediatamente el material de origen. Lo he estado llamando papel nuevo en la Academia Real como resultado, pero esto no comunica mucho. Necesita un nuevo nombre. ¿Tiene alguna sugerencia?, preguntó Benno. Tal vez algo que tenga que ver con los Gutenberg. Por su expresión, me di cuenta de que me estaba advirtiendo que no debía dar un nombre extraño a otro producto. Estaba pensando que papel Lutz es apropiado, ya que fue la primera persona que lo fabricó. ¿Podría replicar sugiriendo papel Main?, preguntó Lutz al instante, dejando claro que papel Lutz era lo último que quería. Ciertamente sería más apropiado a mis ojos.
¿Papel Main? No, gracias. De ninguna manera. Mi nombre no tiene por qué estar cerca. Tras mirar a Lutz con ojos comprensivos, Mark me pidió permiso para hablar con una cálida sonrisa. Naturalmente, se lo concedí. ¿Puedo sugerir que se utilice el nombre del ducado en el que se crea cada tipo de papel? Igner crea un papel completamente distinto al que se hace en Ehrenfest, y teniendo esto en cuenta, recomendaría usar papel de Igner y papel de Ehrenfest. Eso también ayudará a difundir el nombre de Ehrenfest en la soberanía, dijo Benno apoyando la idea. La calidad y el tipo de papel variaban mucho en función de la madera con la que se fabricaba. Los nombres geográficos no solo serían más fáciles de recordar que los nombres de las personas, sino que también comercializarían mejor nuestro ducado. Muy bien. Entonces, podemos optar por el papel Ehrenfest, concedí, momento en el que Lutz dejó escapar un fuerte suspiro de alivio. Lady Rosemain, ¿crees que el papel Ehrenfest va a ser un producto popular? Preguntó Benno. Es demasiado pronto para decirlo. Yo lo uso regularmente en las clases y en la biblioteca, pero no puedo decir lo mismo de todos los de Ehrenfest. Por el momento, está ganando la atención de los profesores, que suelen estar enterrados en el papeleo. Los estudiantes tienen poco interés. Eso esperaba, dijo Gustav, acariciando su barbilla. Los archinobles y los candidatos a archiduques pueden seguir comprando pergaminos sin necesidad de molestarse con nuevas formas de papel. Los leynobles, por su parte, seguirían sin poder permitirse utilizar el papel Ehrenfest todos los días, incluso siendo algo más barato que el pergamino. Estoy dando un poco de papel a los estudiantes que transcriben libros en la biblioteca, con la esperanza de establecerlo como algo de uso casual. Dicho esto, a los estudiantes de mayor categoría que transcriben libros se les proporciona normalmente pergamino, por lo que existe la posibilidad de que no resulte tan casual. Cuando se trata de grandes cantidades de texto, el papel es mucho más cómodo y ocupa menos espacio que las tablas de madera, pero supongo que eso no es fácil de entender para los estudiantes, dijo Gustav. Resulta que había dejado de usar tableros de madera y ahora hacía toda la contabilidad del gremio de comerciantes en papel vegetal. Ocupaba mucho menos espacio y facilitaba mucho el transporte de los documentos, algo que Benno había observado al trasladar a tanta gente a Igner y Haldensel para trabajar. Los tableros de madera eran así de derrochadores cuando se trataba de espacio. Lady Rosemain, tal vez sea conveniente pedir al archiduque que normalice el uso del papel vegetal entre los eruditos de Ehrenfest, sugirió Gustav. Si comprueban por sí mismos lo fácil que es trabajar con él, su pasión podría transmitirse cuando lo recomienden a otros ducados. Veo la sabiduría en tus palabras. Se lo sugeriré a Sylvester. No queríamos que nuestros propios eruditos no utilizaran nuestra exportación de primera calidad. De hecho, cuanto más la utilizaran, mejor. No quería ser mi mayor cliente, con el templo y el gremio de mercaderes en segundo lugar. Necesitábamos que el papel empezara a usarse en todo el castillo, para que el papel se integrara de forma natural en la sociedad noble a través de los eruditos. Oh, eso me recuerda que deseo que la compañía Plantin fabrique una herramienta en la que se pueda almacenar el papel. Reuniré a los Gutenberg para discutirlo más adelante, dije. Había muchas cosas que quería para los negocios, carpetas, folders y archivadores, por nombrar algunos. Gustav me miró como un depredador que hubiera descubierto su presa. Lady Rosemain, ¿podría sugerir que se confíe ese trabajo a otras empresas que no sean la compañía Plantin? Hay muchos que desean trabajar con usted, dijo. Incliné ligeramente la cabeza. Creo que tengo exclusividad con la compañía Plantin. ¿No sería mejor que la compañía Plantin distribuyera el trabajo a su antojo, al igual que la carpintería de Benno me dirigió a Ingo? Pensé que eso sería lo normal para los comerciantes de esta ciudad. Lo es, pero el tamaño de sus pedidos está creando un desequilibrio demasiado fuerte en la carga de trabajo. Eso dijo, pero todos los Gutenberg estaban tan ocupados que estaban más que dispuestos a delegar el trabajo en otros lo suficientemente competentes. Sin embargo, el hecho de que no hubieran conseguido encontrar a nadie, probablemente indicaba que los demás carecían de la habilidad y la fiabilidad necesarias para completar estos trabajos. Confío plenamente en Benno y en los demás Gutenberg, así que me parece bien que redistribuyan el trabajo como consideren oportuno.
Además, suponiendo que el trabajo realizado sea satisfactorio, es más probable que los que ellos elijan sean también elegidos para futuros proyectos. En pocas palabras, los Gutenberg eran un conjunto de comerciantes y artesanos capaces de satisfacer mis exigencias. Johann, Ingo y Heidi, por ejemplo, me fueron presentados a través de Benno. Sus talentos en sus respectivos campos me habían servido de mucho y, desde entonces, todos ellos cumplían con sus pedidos. Incluso estaba Zack, que había acudido a mí voluntariamente para promocionar sus talentos. Estaba más que dispuesto a acoger a cualquier trabajador cualificado que quisiera prestar su ayuda. Sin embargo, a medida que el archiduque ordena que se haga más y más trabajo, nuestra necesidad de minimizar los elementos desconocidos que puedan causar problemas es mayor que nunca. Si Benno duda en distribuir el trabajo a alguien a pesar de no querer más que disminuir su propia carga, yo también lo hago. Permitiré que resuelvan estas cosas ustedes mismos, concluí, rechazando finalmente la propuesta de Gustav. No iba a meter las narices en el drama de los comerciantes. Dirigí mi atención a Benno. Dado que lo has planeado con antelación, supongo que no estás monopolizando todo el trabajo. Pregunté, bastante seguro de que no había forma de que pudiera encargarse de todo. Benno asintió con cautela. Requerimos su permiso para crear nuevos talleres de papel y no hemos podido expandirnos por ello. Sin embargo, desde que el Rincham empezó a hacerse popular entre los nobles de Ehrenfest, trabajé con mi hermana menor, que se casó en otra ciudad, y con otros miembros de la familia para expandir la producción de Rincham a otros lugares. ¡Wow! Parece que han aparecido muchos talleres de Rincham mientras yo dormía. Supongo que la producción puede aumentar aún más si se compra el aceite utilizado en el Rincham a los talleres de alimentación, y se hace que el taller de la compañía Gilberta se dedique solo a producir el producto en sí. Lo que importa aquí es lo que se utiliza para el esfoliante y las proporciones. Theo y León, de la empresa Gilberta, abrieron los ojos mientras anotaban lo que yo había dicho. ¿Parece factible la producción en masa de las horquillas? Desde hace un año, colaboramos con varios talleres a través del gremio de sastres para fabricar horquillas para los trabajos manuales de invierno. Son las horquillas más sencillas posibles, comercializadas para los plebeyos. A los que hacen las mejores se les dan flores más avanzadas para que las creen, y estamos aumentando nuestros números contratándolas una vez que terminan sus contratos de leanje. Al separar los pedidos en función de la habilidad, habían conseguido algo que se parecía a la producción en masa. No tenían otra opción, ya que la producción en masa era necesaria para satisfacer las demandas de los nobles una vez que se pusiera de moda la colocación de adornos florales en la ropa. Por no hablar de que el hecho de que Turi pasara de ser una aprendiz a trabajar para la hija adoptiva del archiduque en cuestión de años, había provocado el rumor de que hacer horquillas era la forma más rápida de ascender en el mundo para las chicas. Me imagino que Turi se convertirá en una leyenda viviente si se le acaba confiando la orden del príncipe. ¡Guau! ¡Guau! Así es mi hermana mayor. Asentí con la cabeza, asegurándome de ocultar mi emoción. Como siempre, estoy impresionado con tu trabajo. Dado que el Rincham y las horquillas ya se han expandido bastante, ¿qué te parece si empezamos a establecer nuevos talleres de papel a partir de la próxima primavera? Lady Rosemaine, primero tendrá que venir Haldensel, dijo Benno. Resolveré cualquier asunto de Haldensel después del ritual de dedicación. Si encuentras que los informes de Hill tienen alguna carencia, por favor, proporciona documentos para llenar el vacío. Como desees. Parecía que Benno ya sabía lo que iba a necesitar. Aplaudí en señal de aprobación, momento en el que Gustav preguntó cuál iba a ser nuestro planteamiento con el pastel de libra. El plan es vender la receta básica en la conferencia de los archiduques a quienes la soliciten. Somos pioneros con cocineros experimentados y cocinas más desarrolladas, por lo que tendremos ventaja durante algún tiempo. Por cierto, como consejo gratuito, los de la soberanía están tan acostumbrados a las comidas excesivamente dulces, que prefirieron el poderoso pastel de miel más que cualquier otro sabor. «Oh, miel, dices», preguntó Gustav, que no esperaba recibir tal información. Iba a necesitar su ayuda para muchos trabajos en el futuro, así que dar esta información gratis era una especie de inversión. Harías bien en tenerlo en cuenta cuando haya comerciantes de otros ducados inundando la ciudad tras la conferencia de los archiduques.
Tienes mi agradecimiento. Una cosa que les pido es que preparen alojamiento para los comerciantes y viajeros que van a venir a nuestro ducado. Imagino que las posadas no podrán mantenerlos a todos, y la infraestructura de la ciudad debe estar preparada. No es algo que imagino que los nobles se preocupen lo más mínimo, pero los comerciantes plebeyos verán en su mayoría nuestra ciudad baja. Otro asunto importante era el stock. Lo ideal era que los comerciantes vinieran a Ehrenfest para comercializar más nuestras mercancías, pero una escasez de productos disminuiría el interés y quizás incluso enfurecería a los comerciantes. El orden social se desmoronaría si un grupo de forasteros viniera a pelearse por los escasos recursos. Querremos permanecer en estrecho contacto con los guardias de la ciudad para mantener la paz, y la coordinación con los gremios de posadas y restaurantes también será esencial. Voy a confiar estas tareas al gremio de comerciantes. Gustav respondió a mis palabras con los ojos muy abiertos, pero me limité a sonreírle y continué. Puedes delegar cualquiera de estos trabajos en esos comerciantes en los que tanto confías. Benno miró a Gustav, apenas capaz de contener la risa. Los comerciantes que querían conexiones con Lady Rosemaine estarán ciertamente satisfechos ahora, dijo con una leve sonrisa que más o menos decía tienen lo que se merecen. Gustav miró a Benno antes de ahogar un conflictivo entendido. A los lugareños de nuestra ciudad les costaría identificar cualquier fallo en su infraestructura. Me han dicho que Otto trabajó anteriormente como comerciante ambulante. Tal vez puedas aprender algo comentando su perspectiva de las cosas, sugerí. Benno estuvo a punto de sonreír mientras Gustav permanecía sentado, completamente congelado. Solo cuando Mark se aclaró la garganta volvió a la realidad, y en un instante, su expresión volvió a ser seria. Lady Rosemaine, ¿qué es exactamente la conferencia de los archiduques? Preguntó. Lamentablemente, no pude responder, ya que nunca había asistido a una. Lo máximo que sabía era que todos los archiduques y archiduquesas de Jürgens-Schmidt se reunían. Nunca he asistido a una, ya que no soy archiduquesa, respondí. Auberenfest ha dicho que los archiduques se reúnen para hablar de comercio y tratos, pero eso es todo lo que sé. Por suerte, Gustav parecía saber más sobre las conferencias. Solo recibo los resultados de los oficiales eruditos, pero las conferencias de los archiduques deciden qué comerciantes se envían a otros ducados, así como la forma en que se trasladan los comerciantes viajeros, así que estoy algo familiarizado con ellas, comenzó. A partir de ahí, explicó los acontecimientos que habían seguido a determinadas decisiones en el pasado. Resultó ser una fuente de cambios bastante importante. Me han dicho que Auberenfest desea escuchar sus perspectivas sobre qué ducados son los mejores para trabajar, y hasta qué punto deberíamos trabajar con ellos. Recibirás una citación suya una vez que cesen las ventiscas. Vaya, vaya. ¿Has organizado esto, Lady Rosemaine? Preguntó Gustav. Apenas puedo expresar mi gratitud. Incliné la cabeza con visible confusión, lo que pareció desencadenar una explicación. Resultó que el archiduque y otros nobles rara vez prestaban atención a las circunstancias de los comerciantes plebeyos, y por lo general, les informaban de los resultados de la conferencia de los archiduques anual a través de órdenes transmitidas por los eruditos. Eso tenía sentido, dado que los nobles no veían realmente a los plebeyos como seres humanos, pero no era un enfoque que llevara al éxito. Un noble normal nunca discutiría las cosas con nosotros con antelación como usted, Lady Rosemaine. Nuestro contacto comenzaría y terminaría con sus órdenes. Posteriormente, la responsabilidad recae enteramente en nosotros si fallamos, por lo que estamos muy agradecidos de tener alguna palabra antes de que se celebre la conferencia. ¿Eso es normal? Increíble. Me parece una locura. No me extraña que la influencia de Ehrenfest sea tan débil. No es de extrañar que Sylvester y Ferdinand no estuvieran de acuerdo con mis sugerencias. Nunca habían consultado a los comerciantes y se quedaron atónitos ante la idea de plantear realmente sus pensamientos en la conferencia. Dicho esto, incluso durante la reunión en el restaurante italiano, Auberenfest acudió sin sus eruditos y escuchó de buen grado nuestros puntos de vista directamente, continuó Gustav. Tal vez nuestras vidas vayan a ser un poco más fáciles, al menos hasta que su sucesor llegue al poder. Dicho así,
Sylvester parece un líder excepcional que escucha atentamente a los que están por debajo de él, en lugar de una bala perdida que solo quería visitar la ciudad baja y probar comida nueva. Arbitraré lo mejor que pueda para que tu discusión con Auberenfest se desarrolle sin problemas, le aseguré a Gustav, decidiendo no corregirlo. No vi ninguna buena razón para frustrar cruelmente sus esperanzas. Te lo agradecemos. Su apoyo es una fuente de ánimo muy necesaria, dijo Benno, esta vez dirigiéndome una mirada que decía que no me entrometiera demasiado. Era realmente sorprendente lo que era capaz de comunicar solo con expresiones. ¿Puedo suponer que todos los reunidos hoy aquí van a asistir a la reunión? Pregunté. Hay que escribir cartas de invitación para cada individuo con antelación. Lo normal es que cada representante lleve un acompañante al castillo, respondió Gustav. Entiendo. Dirigiré a los eruditos en consecuencia, señalé. Gustav era el que más negocios había hecho con los nobles de entre todos los plebeyos de aquí, así que me pareció bastante razonable seguir su consejo. Dicho esto, guardé silencio y miré a Lutz, que me llamó la atención y se puso rígido de inmediato. Por mucho que no quisiera decir lo que iba a suceder a continuación, no tenía otra opción. Inspiré bruscamente y hablé, haciendo lo posible para que mi voz no temblara. Es posible que la próxima discusión haga que nuestros contratos mágicos queden anulados. Había que tener en cuenta que los contratos que había firmado con Lutz cuando era Mime podrían dejar de ser válidos. Benno los había firmado con antelación para idear una forma de que siguiéramos conectados incluso después de mi traslado al barrio de los nobles, pero ahora era muy probable que se eliminaran como un inconveniente. Sabía que era necesario aumentar la producción y extenderla por todo el país, pero aún así, mi conexión con Lutz ya pendía de un hilo, y esto iba a hacerla aún más precaria. La tristeza que me invadía al pensar en ello era insoportable. La compañía Plantin recibirá 3 cartas de invitación. Por favor, no dejen de traer a Lutz, dije, manteniendo la mirada fija en el suelo, cerrando las manos en puños apretados mientras intentaba que no temblaran. Benno debió de prever también esta petición, ya que me hizo un gesto de preocupación con la cabeza. Como desees. Continuamos aclarando que la reunión en el castillo tendría lugar una vez que la ventisca cesara, que yo iba a asistir, y que querrían preparar documentos relativos a sus actuales capacidades de producción y la cantidad de margen que les quedaba. La ventisca es cada vez más fuerte, intervino finalmente Gil mientras miraba por la ventana. Todo el mundo se calló en un instante. Todavía había mucho que discutir, pero simplemente no teníamos tiempo. La ventisca no haría más que empeorar a partir de ahora, así que a mis visitantes les convenía marcharse cuanto antes. Benno me agradeció indirectamente que les diera la oportunidad de hablar antes de que el archiduque los convocara, y con eso, nuestra reunión llegó a un abrupto final. Dejé escapar un silencioso suspiro mientras miraba por la ventana, observando cómo todo el mundo se apresuraba a volver a casa en medio de una ventisca cada vez más intensa, hasta que el cristal acabó por nublarse. Había habido demasiada gente presente durante nuestra reunión para que pudiera abrazar a Lutz, y la idea de que nuestros contratos se cancelaran solo me deprimía. Sé que hay que hacerlo, y aún así. Después de beber lo último de mi té con un suspiro abatido, volví a mi despacho de sumo obispa. Capítulo 348. Los Leanges. Benno se sujetó el sombrero por reflejo en el momento en que salió del templo. La ventisca era ahora más fuerte que cuando había llegado. Bajó las escaleras con el cuello de la camisa levantado, dirigiéndose directamente hacia la puerta abierta del carruaje que lo esperaba y trepando por ella. Mark y Lutz se apresuraron a entrar poco después, cubiertos de nieve por la corta caminata. El conductor cerró la puerta tras ellos y el carruaje se puso en marcha enseguida. Desde que Rosemain se convirtió en la sumo obispa, Benno había empezado a recibir invitaciones oficiales en respuesta a sus peticiones de reuniones, y llegaría al templo en carruaje. El chofer seguramente estaba pasando un infierno al conducirlos con este clima, pero valía la pena. A diferencia de la compañía Otmar, la compañía Plantin no estaba ubicada justo al lado del templo, por lo que hacer el viaje a pie solo los habría enterrado en la nieve. El carruaje iba más lento de lo habitual, probablemente debido a que la nieve bloqueaba la visión del conductor. En el interior, el silencio era casi ensordecedor, solo roto por un molesto traqueteo mientras las ventanas soportaban los fuertes vientos. Normalmente,
Lutz se pasaba el viaje de vuelta hablando de su estancia con Rosemain en su habitación oculta y de lo que debía o no debía decir a su familia, pero hoy se limitaba a mirar al suelo con los labios apretados. Benno se dio cuenta de que Mark lo miraba con expresión de preocupación, pero se limitó a negar con la cabeza y a mirar por la ventana con un suspiro. Sé que esto se debe a que los contratos mágicos se están anulando, pero, ¿qué hacer con esto? Su reunión de hoy no había ido como Lutz estaba acostumbrado. Una vez terminadas las presentaciones, solían pasar a la sala oculta, donde Rosemain no hablaba como noble, sino como Main. Allí, Lutz podía hablar libremente, y Main le escuchaba como si fuera algo completamente normal. Hoy, sin embargo, también había asistido el jefe del gremio, y en general solo se les permitía hablar a él, a Benno y a Otto. Sin duda, a Lutz le había sacudido el corazón el hecho de que Rosemain anunciara casualmente que su contrato iba a ser anulado, sobre todo teniendo en cuenta la sonrisa noble de su rostro, pero probablemente no se había dado cuenta de cómo se sentía realmente. Había mantenido una serena compostura cuando sacó el tema, pero sus manos estaban fuertemente apretadas y temblaban ligeramente. Tenemos que mantener a Rosemain emocionalmente estable. Tanto la compañía Plantin como la Gilberta seguían necesitando el apoyo de Rosemain, y esta conversación había confirmado que pronto habría una avalancha de comerciantes procedentes de otros ducados. Lo más probable es que los comerciantes inferiores se vieran aplastados, sin alguien que los protegiera de las exigencias desmedidas a las que seguramente se enfrentarían. Bastaba un capricho o un poco de ira fuera de lugar para que un noble acabara con ellos. Como quien había conseguido que Turi entrara en la compañía Gilberta, que Lutz entrara en la compañía Plantin y que el jefe del gremio se mantuviera alejado de Rosemain. Benno sabía que era su responsabilidad mantener a Rosemain emocionalmente estable para que pudiera proteger a los Gutenberg y a los comerciantes de la ciudad baja. Y para mantenerla estable, necesitamos que Lutz también se controle. Bienvenido de nuevo, maestro Benno. Un sirviente le saludó cuando entraron en la empresa Plantin. El interior estaba en penumbra y no había nadie más dentro, como era de esperar. Ninguna persona normal se arriesgaría a salir a comprar libros y papel en medio de una intensa ventisca, así que cerraban la tienda hasta que el tiempo se calmaba. Los Leanges tampoco venían a trabajar, lo que significaba que durante el invierno, la empresa Plantin albergaba en gran medida solo a 3 personas: Benno, el propietario; Mark, el Leger, y Lutz, el aprendiz de Leger. También había algunos sirvientes y un cocinero que solo vivían allí durante el invierno. La mayoría de los que estaban dispuestos a vivir en una tienda cerrada durante el invierno eran solteros sin familia ni parientes que les ayudaran con los preparativos invernales, los que estaban en malas relaciones con sus familias y querían evitar vivir con ellas durante toda una temporada, y los que buscaban ahorrar dinero para cuando se casaran viviendo con su patrón en lugar de gastarlo en los preparativos invernales. El cocinero que se alojaba con ellos este invierno estaba en el tercer campamento, y como trabajaba en el restaurante italiano, sus comidas eran más que satisfactorias. Benno y los demás se sacudieron la nieve de la ropa mientras subían las escaleras al segundo piso donde vivían. La caldera de la sala de estar compartida ya estaba encendida, lo que la hacía mucho más cálida. Benno exhaló con alivio, pero no había tiempo para entretenerse. Mark, trae el té a mi habitación. Lutz, déjate el abrigo puesto y ven conmigo. Tenemos que hablar. Todavía con el abrigo puesto, Benno entró en su habitación y encendió un fuego en su horno personal. Su propia habitación estaba helada, ya que normalmente se quedaban en el salón para ahorrar gastos. Técnicamente estaban desperdiciando leña, pero no había mucho más que pudieran hacer al hablar de Rosemain. No podían arriesgarse a que los sirvientes les oyeran. Lutz entró con los hombros caídos y una expresión nublada. Había entrado después de Benno, que acercó una silla y se sentó al lado del horno, mirando fijamente al fuego mientras esperaba que el aprendiz de leñador hiciera lo mismo. Lutz, tienes que mantenerte bajo control, si no Rosemain se va a volver inestable, dijo Benno, mirando al chico. Si alguna vez necesitas desahogarte o descargar tus frustraciones, hazlo aquí. No muestres debilidad así en el templo. Lutz observó cómo el fuego crecía lentamente y luego cerró los ojos con fuerza. Yo creo que ya no le importa. ¿Perdón? No puedo creer que ni siquiera haya parpadeado cuando dijo lo de anular nuestros contratos, murmuró.
probablemente ya no le importan. Sí, esto nos pasa por confiar demasiado en el cuarto oculto. Beno se pasó los dedos por el pelo engominado, soltándolo. Para Lutz había sido normal utilizar el cuarto oculto cuando se hablaba de cosas importantes. En el pasado le había dado informes a Rosemain a través de Gil y Fritz, pero no estaba acostumbrado a hablar con ella de cosas importantes cuando llevaba su personaje noble. ¿Eres estúpido?, preguntó Beno. ¿Cómo siquiera puedes pensar que Rosemain quiere que esos contratos sean anulados? Pero, maestro Beno, los contratos mágicos son más importantes para ella que para cualquiera. ¿No ves lo desesperada que está por aferrarse a las pocas conexiones que le quedan en la ciudad baja? Para ser sincero, teniendo en cuenta cómo vamos a ampliar estos negocios, esos contratos no son más que un problema para ti y para mí. Lutz negó con firmeza con la cabeza. ¿Nada más que un problema?, repitió, con la voz temblorosa. Beno se rascó la cabeza. Lutz era mucho más dependiente de esos contratos de lo que había pensado. Piensa en ello como un aprendiz de Legerle en la empresa Planting, dijo. Hubo un montón de buenas oportunidades que no pudimos aprovechar mientras dormía debido a esos contratos, ¿recuerdas? Y está lo suficientemente enferma como para que pueda volver a ocurrir alguna vez. Esos contratos no funcionan para las industrias que se expanden a las órdenes de un archiduque. Sin la aprobación de Rosemain, no habían podido hacer de Haldensel su propio gremio de papel de planta, e incluso cuando se trataba de imprimir y hacer libros, había algunas cosas que no podían hacer sin ella. El hecho de que Main se convirtiera en Rosemain había provocado que la fabricación de papel y la imprenta se convirtieran en industrias oficiales del ducado, y con el archiduque dirigiéndolas hacia la popularidad, no tenía sentido pedirle permiso para cualquier cosa. Lutz levantó la vista con un sobresalto. Pero los contratos siempre fueron solo un seguro. No sabíamos si algún noble cualquiera se llevaría a Main cuando fuera al templo, y nuestros contratos eran una forma de mantenernos en contacto con ella. Por supuesto, entonces Main fue dada por muerta, y Rosemain se convirtió en la hija adoptiva del archiduque. La empresa Gilberta era una estrella en crecimiento que se había asegurado el negocio exclusivo de la pionera familia archiducal, mientras que Beno y los demás recibían el nombre de Planting por parte de la hija adoptiva del archiduque. Ya no tenían que preocuparse de que Rosemain desapareciera de repente o de que no se les permitiera volver a ver. Todo es diferente a como era entonces, concluyó Beno. Ustedes dos ya no necesitan esos contratos. Lutz meditó esas palabras por un momento y luego repitió, todo es diferente. Los contratos habían tenido sentido cuando el corto plazo era más importante que cualquier otra cosa, pero ahora que la compañía Planting tenía garantizado un papel en las industrias en expansión del archiduque, no tenían mucha utilidad. Pero eso no es cierto para ella. Apenas ha pasado tiempo desde que despertó de su letargo de 2 años, y aún no ha tenido la oportunidad de ver a nadie de su familia, explicó Beno. Si pierde una pequeña conexión más con la ciudad baja, corre el riesgo de volverse tan inestable emocionalmente como antes. Aludía a su primer encuentro después de que Rosemain se despertara, cuando había mencionado que era incapaz de llorar por mucho que lo deseara e inmediatamente se echó a llorar. Rosemain vivía sola en la sociedad noble como hija del archiduque. ¿Quién sabía lo que podría desestabilizarla? El mero hecho de hablar de negocios con los aristócratas ya era suficiente para agotar a Beno. Era imposible decir qué carga mayor estaba soportando ella. Cuando Main era una aprendiz de doncella del Santuario Azul, había llamado a Lutz y a Turi para que vinieran al templo con regularidad cuando se quedaba allí durante el invierno. Esos eran recuerdos antiguos para Lutz, ya que él era un niño y eso había sido hace años, pero para Beno, había sucedido hace poco. Debería saber mejor que nadie que, por muy tranquila que parezca Rosemain, no necesariamente lo está por dentro, dijo Beno. Main había regalado a Lutz sonrisas consoladoras incluso cuando soportaba el tremendo dolor del devorador. La novia de la infancia de Beno, cuando tenía 13 años, también lo había soportado, y la forma en que había gritado cuando el calor surgió de la nada se le quedó grabada hasta el día de hoy. Sus cejas se fruncieron al recordar a aquella chica, el amor de su vida al que no había podido salvar. Puede que no lo hayas visto, Lutz, pero le temblaban las manos cuando mencionó la anulación de los contratos. No dejes que su fachada noble te engañe.
Lutz tragó con fuerza y su expresión se transformó en una mueca. Estaba frustrado consigo mismo por no haber prestado suficiente atención a Rosamund. Lutz, mantente en el camino. Nuestro trabajo no cambia, con o sin esos contratos, seguimos teniendo la vista puesta en el mismo premio. Y dado lo difícil que es para Rosamund reunirse con su familia, eres el único que puede mantenerla tranquila. Si en algún momento se pone inestable, puedes dejar que llore sobre ti hasta que esté satisfecha y tranquilizarla diciéndole que nada ha cambiado, como has hecho antes. Fue entonces cuando los ojos de Lutz dejaron por fin de vacilar. Miró al frente, se dio una palmada en las mejillas y asintió. Sí, maestro Beno. Eso debería bastar, pensó Beno, dejando escapar un suspiro de alivio al ver que Lutz se había calmado. Mientras Lutz se mantenga fuerte, Rosamund se las arreglará de alguna manera. Maestro Beno, he traído el té, dijo Mark, entrando en la habitación como si hubiera estado esperando el momento exacto en que la conversación llegara a su fin. Miró a Lutz y luego asintió. Si han terminado la discusión, ¿pasamos al salón? Allí hace mucho más calor. Beno se detuvo un momento. No, es más fácil trabajar aquí, donde hay más papeleo. Empezaré a reunir información sobre las mejoras de las infraestructuras de la ciudad baja de las que hablaba Rosamund. Necesitarás documentos adicionales para cuando vayas al castillo a explicarle las cosas al archiduque, ¿verdad? Preguntó Lutz, recogiendo inmediatamente sus tablas y algo de tinta con una sonrisa confiada. Beno le devolvió la sonrisa. Puede que no pudieran salir a la nieve, pero aún tenían mucho que hacer. No había tiempo para lamentarse. Es agradable verlos a los dos tan motivados, pero acabo de preparar el té, señaló Mark. ¿Puedo sugerir que empiecen a beber? Su intimidante sonrisa les animó a no dejar que las bebidas se desperdiciaran. Beno y Lutz intercambiaron miradas antes de agarrar apresuradamente sus tazas de té. Capítulo 349. Cortejo honesto. Desde la perspectiva del príncipe Anastasios. La chica sentada frente a mí bajó la mirada, sus largas pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre su rostro. Sus suaves labios se separaron ligeramente mientras daba un sorbo a su taza de té. Ah. Eglantine es tan hermosa como siempre. La conocí cuando ambos éramos jóvenes. Mi padre, el quinto príncipe, había sido considerado irrelevante en la guerra civil y posteriormente ignorado, pero finalmente fue convencido por el anterior Auclasenberg para unirse a la batalla. Toda la familia de Eglantine había sucumbido al veneno en medio del conflicto, y la propia Eglantine solo sobrevivió porque aún no había sido bautizada, y por lo tanto, todavía podía comer en la sala para niños. Entonces fue rápidamente acogida por los Clasenberg, sus parientes maternos. Gracias a estas experiencias, Eglantine se convirtió en la trágica princesa, que había perdido su familia y su estatus real en la guerra civil. Cuando vi por primera vez a Eglantine en la Academia Real, ya deslumbraba más allá de sus 10 años, pero la belleza no era lo único que tenía. Sus calificaciones superaban incluso las mías como miembro de la realeza, y poseía un carácter amable que se ganaba el respeto de sus asistentes e incluso de los ducados de menor rango. Se esperaba que algún día superara a mi padre en cantidad de maná y número de elementos, ya que era la hija del difunto tercer príncipe, pero lo más probable es que ya lo hubiera conseguido a los 10 años. Mi padre atendió la petición de Clasenberg de que Eglantine deseaba volver a la realeza, y por ello le dio a elegir: podía casarse con mi hermano o conmigo, y la persona que ella eligiera se convertiría en el próximo rey. Fue entonces cuando deseé el trono por primera vez. Y fue porque la deseé a ella. Observé el ligero movimiento de la garganta de Eglantine mientras tragaba un sorbo de té. Luego dejó la taza en silencio y retiró la mano, con las yemas de los dedos del color de las uvas maduras moviéndose con tanta gracia, que prácticamente bailaban en el aire. Me quedé mirando los arcos que hacían tan de cerca que casi me quemaba la vista. Era el deber de la realeza observar cuidadosamente el proceso de prueba del veneno, y esa era la justificación con la que iba. Eglantine se percató de mi mirada, momento en el que sus brillantes ojos anaranjados se arrugaron en una suave sonrisa. Príncipe Anastasios, por favor, coma a gusto, dijo. Alcé mi propia taza de té y tomé un sorbo, como dictaba la etiqueta, pero estuve agonizando todo el tiempo.
¿Cómo iba a expresarlos con palabras? Necesitaba expresarle mis sentimientos directamente, pero estaba resultando un reto mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de mi taza, haciendo que pequeñas ondas se extendieran por el líquido que había dentro. Un gemido se acumuló en mi garganta sin que me diera cuenta. ¿No se convertirá una expresión directa de mi amor en una orden? Las palabras firmes de la realeza se convertían en una orden, eso me lo habían inculcado desde que nací, y por eso había seguido la etiqueta adecuada de cortejo y solo había expresado mis sentimientos a Eglantine a través de otros. Mi hermano mayor, el primer príncipe, también le enviaba cartas y regalos, pero nunca la había cortejado en persona. Sin embargo, mi hermano no siente nada por Eglantine. Desea casarse con ella solo para adquirir el trono. Sigisbald ya tenía una esposa de un ducado medio, que estaba previsto que se convirtiera en su segunda esposa una vez que se casara con una mujer de un ducado mayor. En el momento en que ese pensamiento pasó por mi mente, escuché la voz de Rosemain resonando en mi mente. Lady Eglantine indicó que tanto tú como tu hermano se le están proponiendo por razones políticas. Pensar que ella asumió todo este tiempo que yo también buscaba solo el trono. No pude evitar suspirar. Mi hermano ya tenía una esposa, y no soportaría que se casara con Eglantine tan frívolamente. Quería hacer feliz a esa hermosa mujer con mis propias manos, y solo por eso buscaba el trono, aun sabiendo que se ganaría a un enemigo de mi hermano. Por favor, disculpe mi descortesía, príncipe Anastasios, pero ¿no ha mencionado tener algo importante que discutir? Preguntó Eglantine, ladeando la cabeza con expresión confusa. Parecía que había contemplado mi taza durante demasiado tiempo. Dejé rápidamente la taza y tomé los dulces preparados. Los terrones azucarados se deshicieron en mi boca. Los dulces de esta naturaleza se servían comúnmente en la soberanía, pero tal vez debido a que había comido dulces de Ehrenfest recientemente, sabían mucho más dulces de lo habitual. ¿Qué voy a hacer? Incluso cuando me enfrentaba a Eglantine a solas, no podía expresar mis sentimientos tan bruscamente. Estuve a punto de echar mano de las herramientas mágicas para bloquear el sonido que llevaba en los bolsillos, pero finalmente me detuve. Era demasiado pronto. Mi mente corrió en busca de algo con lo que abrir, pero todo lo que me vino a la mente fueron las duras palabras de Rosemain. ¿Tuviste una fiesta de té con Rosemain, verdad? Pregunté finalmente. Oh, Dios. ¿Ella ha dicho algo? Preguntó Eglantine. Su sonrisa se intensificó, pero la observé con suficiente atención como para notar que sus mejillas se tensaban ligeramente. ¿Habían hablado de algo que ella no quería que escuchara? ¿O es que Rosemain había sido tan grosera con ella que el recuerdo le resultaba espantoso? Más vale que no se hayan divertido hablando mal de mí. La sonrisa malvada y venenosa de Rosemain pasó por mi mente. Me imaginé dándole un puñetazo en el cráneo en un intento de calmarme, y luego me recompuse con una ligera tos. Entonces, ¿qué te parece Ehrenfest? Ciertamente han introducido muchos productos extraños este año. ¿Qué te parecen los de Klassenberg el primero? Como la realeza, también me pareció importante saber qué piensan los profesores de ella. No era del todo mentira, el Festival de los Senos producía un flujo continuo de productos únicos, desde nuevos dulces, pasando por adornos para el pelo, hasta una especie de medicina que daba brillo al cabello. Un ducado medio que antes había luchado por mantener su ya bajo rango se había convertido de repente en una presencia imposible de ignorar. No cabe duda de que podía evitar problemas simplemente sabiendo lo que pensaban los otros ducados al respecto, y los recuerdos de la disputa con Dunkelfelger aún estaban frescos en mi mente. También estaba recibiendo muchas peticiones de estudiantes que deseaban convertirse en el nuevo maestro de las herramientas mágicas de la biblioteca, aunque las rechazaba todas. Entonces Eglantine dijo, supongo que ha pasado de ser un ducado medio, que ascendió en su rango únicamente por su neutralidad en la guerra civil, a un ducado que por fin ha comenzado a desarrollar la fuerza suficiente para justificar su rango. Asentí con la cabeza, aunque no estaba del todo de acuerdo. ¿No los está sobreestimando? El pasado ha demostrado que por muy hábil o excelente que sea un individuo de Ehrenfest, no lleva a todo el ducado a esa altura. Su brillantez termina con ellos, y su influencia se mantiene sólidamente a nivel individual. ¿Tienes alguna prueba de que Rosemain no es lo mismo?
No era raro que en Ehrenfest aparecieran genios especializados en un interés particular. Estaba Irchur, por ejemplo, que se dedicaba tanto a la investigación que incluso el profesor Gundolf no podía entender ni la cabeza ni la cola, y Christine, cuya habilidad con el Harspiel causaba una impresión eterna en todos los que la oían tocar. Sin embargo, hasta ahora su influencia no se había extendido lo suficiente como para ser ventajosa para todo el ducado. Me parece que esta vez todo el ducado está siendo influenciado, respondió Eglantine. Todas las chicas de Ehrenfest en la ceremonia de avance habían utilizado Rincham, y la nueva música es conocida por todos los estudiantes después de solo un número de años. Me han dicho que los alumnos de todos los grados pueden tocar estas nuevas canciones. Además, los alumnos más jóvenes han mostrado una gran mejora en sus lecciones escritas. ¿No empezó eso hace unos 3 años? Pregunté. Puede que Rosemary ni siquiera estuviera bautizada en ese momento, y había dormido durante 2 años desde entonces. Seguramente las mejoras en sus calificaciones no eran un logro de ella. Este año, los alumnos de Ehrenfest de todos los grados han hecho muchos progresos. Los detalles siguen siendo desconocidos, pero parece ser el resultado de algún sistema que Lady Rosemary estableció. En una rara ruptura de la tendencia, Ehrenfest planea claramente dar a conocer sus avances y utilizarlos en beneficio de todo el ducado. Estoy bastante segura de que Ehrenfest verá mucho crecimiento mientras ella esté aquí. Entiendo. ¿Y su otro candidato a archiduque? Pregunté, cambiando el tema de conversación. No me agradó del todo ver que Eglantine elogiara tanto a Rosemary. El profesor Primevere ha descrito a Lord Wilfrid como bastante talentoso también. Aprobó la etiqueta de la corte en un solo intento, y es hábil para controlar su maná. Sin embargo, se le ha visto con frecuencia pidiendo consejo a Lady Rosemary. Además, aunque sus notas escritas son respetables en comparación con otros estudiantes, son bastante promedios para un candidato a archiduque. Entiendo. Consejo durante la clase. Rosemary había sido adoptada por la familia del archiduque, y la mala costumbre que había mostrado de darme información valiosa de forma irreflexiva quizás se debía a que ella hacía lo mismo con el hijo consanguíneo del archiduque. Se suponía que competían por el puesto de Aub como compañeros de candidatura, pero era muy probable que ella hubiera recibido instrucciones de criar y apoyar a su rival en su lugar. Entonces, no debería desperdiciar su valioso consejo. Inhalé profundamente y saqué las herramientas mágicas para bloquear el sonido. En el momento en que le tendí una a Eglantine, ésta lanzó una breve y preocupada mirada a sus asistentes. Esto es mejor que limpiar la habitación de tus asistentes. ¿Verdad? Eglantine asintió con la cabeza antes de tomar la herramienta mágica. No era ni mucho menos la primera vez que intentaba evitar pasar tiempo a solas conmigo, pero me dolía igualmente. Agarré con más fuerza la herramienta. Cuando hablaste con Rosemary, dijiste que no nos elegirías ni a mí ni a mi hermano. ¿Es eso cierto? Eglantine hizo una pausa. Parece que he hablado con demasiada libertad. Quizás me encantó el adorable rostro de Lady Rosemary. Por favor, olvida lo que te dijo finalmente con una sonrisa preocupada, esperando terminar la discusión allí. Pero esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Rosemary me informó de tu elección. Obedecerás la orden de casarte con uno de nosotros, pero no tomarás una decisión propia. Ella dijo que solo deseas la paz, y no volver a la realeza. Perdóname. No sé lo que me sobrevino, para decir tales palabras. Príncipe Anastasios, por favor, olvide lo que ella dijo, repitió Eglantine desesperadamente, con los ojos ligeramente humedecidos por las lágrimas. La visión era tierna más allá de las palabras, pero no me dejaría influenciar. Si mi espíritu no fuera lo suficientemente fuerte para ver esto, nunca habría tolerado el insondable consejo duro y crudo de Rosemary. Perdóname. Deseo acceder a todas tus peticiones, pero esto no es algo que pueda ignorar. Quiero conocer tus verdaderos sentimientos, dije, mirándola directamente. Una expresión nublada y derrotada surgió en su rostro. No sabría decir si se trataba de sucesión a la hora de expresar su petición o de su desesperación porque, dijera lo que dijera, su deseo no se haría realidad. Hasta hace poco,
Solo sabía que deseabas volver a la realeza, y ha sido mi deseo hacer realidad tu deseo. El hombre que elija se convertirá a su vez en rey. Y para tomar tu mano en matrimonio, debía gobernar. Esa es la única razón por la que siempre he querido el trono. Pero ahora me han dicho que tu verdadero deseo es la paz. La sonrisa de Eglantine se hizo más intensa. Sus ojos me suplicaban que no siguiera indagando, pero si me retirara ahora no provocaría ningún cambio. Agarré la herramienta de bloqueo de sonido con ambas manos y la miré con más atención que antes, esperando que le transmitiera aunque fuera una fracción más de mis sentimientos. Mi propósito no es conceder el deseo del anterior a Klassenberg, sino el tuyo, le expliqué. Y aunque es frustrante que Rosemaine haya sido quien me lo haya señalado, para lograrlo, quiero escuchar tus pensamientos directamente. Quiero escuchar lo que deseas en persona, sin intermediarios. Y luego, quiero que sepas mi deseo. Así como tú no deseas ser de la realeza, a mí no me interesa ser el próximo rey. Si Gisbald busca el trono, y si tu mano en matrimonio no pendiera de un hilo, dejaría de buena gana que la tomara. Eglantine intentó ocultarse tras su habitual sonrisa, pero sus labios temblaban notablemente. Durante años solo había visto su cortés fachada, un muro de diplomacia que nos separaba firmemente, y ese conocimiento me había dolido profundamente. Pero ahora, por fin, veía una pizca de verdadera emoción en ella, y no pude evitar alegrarme por ello. Tal vez sería seguro decir que una fracción de mis sentimientos había llegado a ella. Podía sentir la sangre corriendo por mi cuerpo como un fuego abrasador. Tenía la cara caliente y me zumbaban los oídos. No podía vestir mis palabras con susurros poéticos de mi amor. Lo mejor que podía hacer era decir mis pensamientos directamente. Desde la perspectiva de la realeza, sin duda me estaba deshaciendo. No anhelo nada más que a ti, dije. Quiero que me elijas a mí, no a mi hermano, ni a nadie más. Quiero que seas mi diosa de la luz y solo mía. Esto no es una orden, por supuesto, sino mi verdadero deseo. Templé mi respiración y observé a Eglantine con atención. Nuestros ojos se encontraron solo por un breve instante antes de que ella desviara la mirada. Incluso ahora que seguía la sugerencia de Rosemaine y le hablaba de mis pensamientos en persona, parecía que no podía aceptar mis sentimientos. Mi agarre de la herramienta mágica se aflojó cuando una ola de decepción me inundó, pero entonces Eglantine finalmente habló. Me sorprende que hables de forma tan directa, susurró para sí misma, y mi agarre se tensó de nuevo mientras me esforzaba por escuchar cada palabra. ¿Fue demasiado directo de mi parte? A decir verdad, estoy siguiendo el consejo de Rosemaine. Ella dijo que la lucha política ha colocado muros entre nosotros que tergiversan nuestras intenciones. Ella sospechaba que no estábamos transmitiendo en absoluto nuestros verdaderos objetivos entre nosotros. ¿Ella? Preguntó Eglantine. Sus mejillas se sonrojaron con un rojo tímido tan encantador que hizo que mi corazón palpitara en mi pecho. Era la primera vez que veía esa reacción en ella. ¿Podría ser que el consejo de Rosemaine estuviera realmente funcionando? Sí. Me dijo casualmente que, como había entendido tan mal tus intenciones, tendría que volver a empezar desde el principio y preguntarte directamente por ellas. ¿Podrías imaginar a alguien más grosera? Pregunté, dejando que una sonrisa jugara en mis labios mientras intentaba aligerar el ambiente. Los brillantes ojos anaranjados de Eglantine se abrieron de par en par. Nunca habría esperado que tú, de entre todos, hicieras caso a unas palabras tan contundentes, príncipe Anastasios. Gran parte de sus consejos eran irritantes de escuchar, pero si hablaba de verdad, en realidad, te estaba haciendo sufrir por mi propia ignorancia de tus intenciones. Al menos, quería que supieras que mi objetivo no es ni será nunca el trono. Ciertamente ahora lo entiendo, dijo Eglantine, bajando la mirada. Pude sentir cómo la sonrisa de mi rostro se ampliaba ahora que entendía esto como su expresión de timidez. Si el consejo de Rosemaine con respecto a este asunto era correcto, quizás debería prestar atención a sus otros consejos también. ¿Quieres decir que Lady Rosemaine te dijo aún más? No estoy segura de que mi corazón pueda soportar mucho más. Eglantine murmuró con una pequeña mirada, y soltando un pequeño puchero. Era tan entrañable que mi corazón prácticamente saltó de alegría.
Me deleité en el momento durante un rato antes de recordar el otro consejo de Rosamine. Todos eran consejos increíblemente groseros que ningún otro se atrevería a dar a la realeza. ¿Te gustaría escucharlos? Por supuesto. Eglantine volvía a lucir su sonrisa cortés, pero aún podía percibir el ligero enfado en su expresión. Era un acontecimiento agradable, que me inspiró a comenzar con el más impactante de todos los consejos de Rosamine. Para empezar, me dijo que debería practicar mis giros más seriamente si mi deseo es satisfacerte. Parece que soy notablemente peor cuando giramos juntos. Eglantine parpadeó mirándome con total incredulidad, aunque su atónito silencio no duró mucho. Ah. ¿Lady Rosamine te dijo realmente eso? Preguntó. Sí. Tenía mi permiso para hablar libremente, pero aún así me sorprendió la impertinencia de sus comentarios. Criticó mi forma de felicitarte. Me dijo que practicara más el jarspiel, ya que te dedicas a las artes, y más. Al enumerarlas una por una, la sonrisa de Eglantine se congeló. Su asombro era comprensible. Era impensable que una candidata a archiduque del 13º ducado hablara con tanto descaro a un miembro de la realeza. Rosamine no se guardó nada y luego se desmayó abruptamente, le expliqué. Ella había dicho que se sentía mal, pero nunca habría pensado que podría desmayarse tan repentinamente. Me sorprendió bastante, pero ni siquiera recuerdo la última vez que vi a Oswin tan traumatizado. Eglantine había mostrado tal variedad de emociones nuevas mientras me escuchaba hablar, que en un descuido me adelanté y mencioné el colapso de Rosamine. En un instante, su expresión cambió. Príncipe Anastasios, ¿has convocado a Lady Rosamine cuando estaba mal de salud? Dios mío, eso debió ser terrible para ella. ¿Le has expresado al menos tu simpatía? Yo. Estoy dispuesto a disculpar su desmayo, pero en cuanto a su desatino. ¿No es normal que primero me pida perdón? Desmayarse en una reunión con la realeza era una desgracia impensable. Rosamine tendría que solicitar una reunión para suplicar mi perdón, y yo lo haría generosamente. La sugerencia de que enviara una carta para expresarle mis condolencias mientras estaba enferma no tenía mucho sentido, aunque si hubiera sido Eglantine en su lugar, no habría perdido el tiempo en acudir a su lado. En circunstancias normales, sí, pero la petición aún no ha llegado, supongo. Eso es una prueba de que Rosamine aún no se ha recuperado. Auberenfest debe estar histérico. Por favor, envíe palabras de simpatía no solo para Lady Rosamine, sino para todo su ducado. Entiendo. Sabía que los ducados no suelen interferir en los asuntos de la academia, pero no me había dado cuenta de que reciben informes con tanta frecuencia. No estaba seguro de qué información se solía pasar entre los dormitorios y sus ducados, pero Auberenfest seguramente estaría en pánico al enterarse de que su hija fue llamada ante la realeza. Se desmayó y ahora estaba tan postrada en la cama que ni siquiera podía disculparse. No sentía más que simpatía por Auberenfest, que no podía hacer nada mientras leía que Rosamine se había derrumbado en la sala más lejana. Que se había convertido en la dueña de las herramientas mágicas de la biblioteca y que se había enfrentado a Dunkelfelger en una partida de Dieter. Sin embargo, no sería prudente enviar palabras de simpatía a Rosamine. No era necesario romper la costumbre para ello. Un mal movimiento por mi parte haría que el público asumiera que Rosamine estaba ahora a mi favor. No deseaba enviar palabras de simpatía cuando nadie entendería que lo hacía solo a petición de Eglantine. Eglantine, no puedo producir tal carta tan libremente. Sin embargo, si le escribes conmigo y me ayudas con la redacción, la enviaré a Ehrenfest. Si insiste, concedió Eglantine, accediendo a redactar una carta comprensiva a través de la cual me disculpara. Noté que su sonrisa se había suavizado y le tendí la mano. Me pareció que ahora podría aceptarla. Eglantine, ¿te gustaría acompañarme a un mirador más tarde para seguir discutiendo esto? Necesitaré tanto a Aub Klassenberg como a su predecesor de nuestro lado si queremos hacer realidad tu sueño, ¿no? No creo que convencer a mi padre y a mi abuelo vaya a ser tan fácil, respondió. No era una respuesta clara, pero era la primera vez que no rechazaba explícitamente mi invitación a los miradores, conocidos lugares de encuentro de parejas y amantes. En un instante, me sentí invencible.
Las negociaciones políticas formales con un AUB y un ex-AUB no eran nada comparadas con hablar de mis sentimientos honestamente a Eglantine. ¿Cómo voy a convencerlos? No tengo mucho tiempo, pero es un reto que merece la pena perseguir. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.